Primero capturó a su tío, poco después terminó casado con ella. Él era Martín García de Loyola, el capitán español que llevó prisionero a Túpac Amaru I, último gobernante independiente de Vilcabamba. Ella era Beatriz Clara Colla, su sobrina, una adolescente y heredera de una fortuna que la corona quería mantener bajo control. Pero Beatriz no fue solamente una muchacha utilizada como pieza política. Años después, reclamó rentas, defendió su linaje y dejó un testamento que vuelve más incómoda la imagen de una víctima pasiva. Entonces, ¿qué podía hacer una heredera inca cuando, para los poderosos, su matrimonio valía más que su voluntad? Para responderlo, hay que volver al momento en que Beatriz todavía era una niña, y todos los adultos a su alrededor ya discutían quién podía quedarse con ella. Únete a Storyland, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La niña que heredó un pacto. Beatriz nació hacia 1557, aunque el año y el lugar exactos siguen discutidos por los historiadores. Sus padres eran Zairi Túpac y Cusi Huarcay, y venían de Vilcabamba, el último territorio inca que se había mantenido fuera del control español durante casi 40 años. Poco antes de que Beatriz naciera, sus padres tomaron una decisión que definiría el resto de su vida. Salieron de Vilcabamba y pactaron con el virrey. A cambio de abandonar la resistencia, Zairi Túpac recibió tierras, título y rentas en un valle llamado Yucay. Ese acuerdo no solo cambió su destino, convirtió a su hija, todavía una bebé, en heredera de algo mucho más grande que una familia, un experimento político. La corona quería demostrar que un linaje inca podía integrarse al nuevo orden sin dejar de tener valor simbólico y económico, pero aquí aparece el primer problema. Hacia 1561, Zairi Túpac murió en Yucay. Circularon rumores de envenenamiento, aunque ningún documento los confirma. La causa real de su muerte sigue sin poder establecerse con certeza. Lo que sí sabemos es lo que vino después. Con la muerte de su padre, Beatriz, todavía una niña, quedó como heredera directa de un patrimonio disputado por administradores, parientes y funcionarios de la corona. Desde ese momento, casi todos los adultos que rodearon su infancia iban a tener una opinión sobre qué hacer con ella. Su nombre, su cuerpo y sus tierras empezaban a valer, para otros, más de lo que ella misma podía decidir. Un matrimonio cuando todavía era una niña. El 12 de agosto de 1563, Beatriz ingresó al convento de Santa Clara, en el Cusco. No fue una decisión suya, era la manera en que su familia y la corona intentaban al mismo tiempo resguardarla y controlarla. Una niña con tanto patrimonio detrás no podía quedar simplemente suelta en manos de un solo tutor. Pero la vida detrás de esos muros resultó menos estable de lo que sugiere la palabra clausura. En diciembre de 1565, siendo todavía una niña, Beatriz fue casada en Calca con un español llamado Cristóbal Maldonado. No sabemos qué entendió ella de esa ceremonia, ni qué se le explicó. Lo que sí conocemos es lo que vino después. Esa unión terminó impugnada y finalmente anulada. Los expedientes que quedaron de ese proceso muestran algo revelador. No fue una simple separación amistosa. Hubo disputa por su patrimonio, reclamos entre las partes y evidencia de tensión que los propios documentos judiciales registran sin necesidad de que nosotros la dramaticemos. El matrimonio de una niña se había convertido, casi de inmediato, en materia de pleito legal, y esto deja una consecuencia que atraviesa toda la historia de Beatriz. Antes de cumplir 10 años, su vida conyugal y su herencia ya eran, para los adultos que la rodeaban, prácticamente el mismo asunto. Cada vez que alguien decidiera casarla, en realidad estaría decidiendo quién controlaba lo que ella tenía. La novia de una paz imposible. Anulado el primer matrimonio, entre 1565 y 1567 se negoció un segundo proyecto: casar a Beatriz con Felipe Quispe Titu, hijo de Titu Cusi,
el gobernante que en ese momento dirigía la resistencia todavía activa desde Vilcabamba. Aquí conviene detenerse en un detalle que suele perderse en las versiones más simples de esta historia. Usar el matrimonio de Beatriz como herramienta política no fue únicamente una estrategia española. Titu Cusi, su propio tío y tutor, vio en esa unión una manera de fortalecer su posición. Si Beatriz, heredera del linaje que ya vivía bajo control colonial, se casaba con el hijo del gobernante que aún resistía en Vilcabamba, el matrimonio podía funcionar como un puente entre los dos fragmentos en que la conquista había partido a la misma familia inca. Para Titu Cusi, significaba reunir bajo un solo heredero dos legitimidades, la que reconocía la corona y la que todavía sobrevivía en Vilcabamba. Para la corona, en cambio, esa misma unión representaba un riesgo. Podía reconstruir, dentro de sus propias fronteras, una alianza inca demasiado fuerte. El proyecto finalmente no se concretó, pero deja algo claro antes de llegar al momento más violento de esta historia. Beatriz no era una anomalía dentro de un sistema exclusivamente español de control matrimonial. Era, para todos los poderes en juego, inca o español, una pieza demasiado valiosa como para dejarla decidir por sí misma. La caída de Vilcabamba. En 1571, el virrey Francisco de Toledo emprendió una visita general que reorganizó Yucay y puso a sus tributarios directamente bajo control de la corona. La herencia de Beatriz dejó de administrarse a distancia. Ahora estaba bajo la mirada directa del poder virreinal, y eso cambiaba las reglas del juego para cualquiera que quisiera controlarla a ella. Al año siguiente, en 1572, Toledo lanzó la campaña final contra Vilcabamba, el último refugio de la resistencia inca. Durante esa campaña, el capitán Martín García de Loyola capturó a Túpac Amaru I, tío de Beatriz y último gobernante independiente de ese territorio. Aquí hay que ser precisos, porque la historia suele simplificarse de manera injusta. Fue Toledo quien ordenó su ejecución. Loyola lo capturó, no lo mató ni dio la orden de su muerte. Ese mismo año, Toledo consultó a Beatriz si prefería profesar como religiosa o casarse. Ella manifestó preferir el matrimonio. Eso es lo que permiten afirmar los documentos. Lo que no permiten afirmar es que ella eligiera a Loyola como esposo. Sabemos que prefirió casarse antes que profesar, pero no que eligiera específicamente a Loyola, dispuesto como esposo dentro del arreglo organizado por Toledo. Pocos días después, entre el 21 y el 29 de octubre de 1572, Beatriz y Loyola tomaban posesión conjunta del repartimiento de Yucay, es decir, del derecho a recibir el tributo y el trabajo de la población indígena asignada a esas tierras. El hombre que había llevado preso a su tío se convertía casi de inmediato en su marido y en administrador de su herencia. Y ahí empieza la parte de esta historia que ningún resumen simple logra explicar del todo. Casada con el captor. Conviene resistir la tentación de resolver esta boda con una sola palabra. No consta que Beatriz eligiera específicamente a Loyola. Tampoco existe ningún documento que permita afirmar que lo odiaba por lo ocurrido con su tío, o que aceptó la unión con entusiasmo. Su margen de decisión, en cualquier caso, estaba profundamente limitado. Lo que sí podemos reconstruir es el marco en el que ocurrió esa boda, y ese marco explica más que cualquier suposición sobre sus sentimientos. Toledo necesitaba neutralizar cualquier reclamo dinástico sobre Vilcabamba, y unir a la heredera del linaje con uno de sus capitanes más leales resolvía ese problema de una sola vez. Legitimaba la conquista y premiaba el servicio militar de Loyola. Para la corona, esta boda era pacificación disfrazada de matrimonio. Entregada como recompensa es, en este sentido, una interpretación historiográfica frecuente, no una frase que aparezca en un documento de la época. Describe cómo funcionó el matrimonio dentro del sistema de méritos y favores de la corona, no una transacción literal registrada como tal. Para Loyola, la boda significaba acceso a tierras, rentas y un lugar reconocido dentro de la nobleza indígena, incorporada al orden colonial. Para Beatriz, adolescente todavía, era la tercera vez en pocos años que un matrimonio se decidía alrededor de ella, sin que sepamos con certeza cuál fue su propia postura frente a esa decisión.
La pregunta importante entonces no es si Beatriz sintió amor u odio hacia Loyola, algo que simplemente no podemos saber. La pregunta es, ¿qué hizo ella después, ya dentro de un matrimonio cuyo esposo no consta que ella hubiera elegido? La verdadera batalla estaba en Yucay. Desde 1574, la casa de Beatriz y Loyola sostuvo un pleito activo por los tributarios y las rentas de Yucay. Loyola figuraba como marido y administrador del patrimonio, pero ese patrimonio dependía enteramente de un trabajo que no era el suyo. Traduzcamos esto a algo concreto. Un repartimiento era, básicamente, el derecho a recibir tributo, en trabajo o en bienes, de una población indígena asignada a esas tierras. Eso significaba que cientos de personas trabajaban yucay o entregaban parte de lo que producían, y que ese excedente sostenía la vida entera de la casa de Beatriz, su comida, sus rentas, su posición social. Si el pleito se perdía, Beatriz podía quedarse sin la base económica de todo su linaje, justo el linaje que la corona decía estar protegiendo. Este conflicto no era un trámite menor. Implicaba enfrentar a otros encomenderos y a funcionarios que cuestionaban los límites de Yucay, dentro de un sistema colonial que revisaba constantemente cuánta autoridad podía conservar una familia indígena. Y aquí aparece algo que contradice la imagen de una mujer completamente pasiva. La casa de Beatriz litigaba, reclamaba y defendía activamente ese patrimonio. Eso no la convierte en una figura heroica. Su riqueza dependía del mismo sistema de tributo y trabajo indígena que había destruido la independencia de su propia familia. Pero sí muestra que, dentro de los límites que le permitían actuar, Beatriz no se quedó completamente al margen de la defensa de lo que consideraba suyo. Para Beatriz, ganar o perder ese pleito no era un detalle administrativo, definía qué parte de aquella riqueza podría conservar su linaje. La carta que complica la historia. El 4 de agosto de 1578, Beatriz envió una carta a Loyola desde el Cusco. Es uno de los pocos documentos donde podemos acercarnos, aunque sea parcialmente, a su propia voz, más allá de lo que otros escribieron sobre ella. En esa carta se menciona un viaje planeado a España, se reclaman rentas que le correspondían, y aparece una referencia a su padre, el Inga, mi padre, reclamando así su lugar dentro de ese linaje frente a Loyola y frente a cualquiera que leyera el documento. El tono, en varios pasajes, suena cercano, incluso afectuoso. Pero aquí hay que ser cuidadosos, porque es fácil forzar esta carta hacia la conclusión que más nos gustaría encontrar. Ese lenguaje cercano puede reflejar afecto real dentro del matrimonio, puede responder, también, a las convenciones formales de la correspondencia conyugal de la época, donde ciertas fórmulas de cariño eran habituales, o puede ser, incluso, una forma de asegurar su posición y sus reclamos mientras Loyola gestionaba cargos lejos de ella, en Charcas y Potosí. No podemos convertir esta carta en la prueba de una historia de amor. Sería forzar el documento más allá de lo que permite. Lo que sí demuestra, sin necesidad de resolver esa ambigüedad, es que la relación entre ambos era más compleja que la simple fórmula de víctima y captor. Había, además de un origen profundamente condicionado por el poder de Toledo, una vida conyugal activa, con reclamos económicos, con planes de viaje y con una mujer que insistía, por escrito, en no ser dejada de lado ni olvidada mientras su esposo ascendía en la administración colonial. Conviene aclarar, además, que lo que conocemos de esta carta es una copia conservada dentro de un expediente judicial, no el documento original enviado en nombre de Beatriz. Eso no la vuelve menos valiosa como fuente, pero sí recuerda que llegó hasta nosotros a través de un proceso legal, con todo lo que eso implica sobre por qué se conservó y quién decidió copiarla. Chile, Curalaba y la última pérdida. Entre 1578 y 1591, Loyola ocupó distintos cargos en Charcas y Potosí, dos de los centros administrativos y mineros más importantes del virreinato. El viaje a España que Beatriz mencionaba en su carta se fue postergando una y otra vez en favor de la carrera de su esposo. En 1592, Loyola asumió como gobernador de Chile
y Beatriz se trasladó con él hasta Concepción, muy lejos del valle de Yucay que había sostenido toda su vida anterior. Para una mujer cuyo patrimonio estaba ligado a un territorio andino específico, este traslado significaba alejarse físicamente de la base de su propio linaje, justo cuando más necesitaba vigilarla. Hacia 1595 o 1596, según se desprende de la edad que ella misma declararía años después en su testamento, nació su hija Ana María. Con ella, la historia de Beatriz adquiere un nuevo centro de gravedad. Ya no se trata solamente de defender su propia herencia, sino de pensar qué heredaría y qué le esperaría a la siguiente generación. Y entonces, la historia vuelve a cambiar de escenario de manera brusca. El 23 de diciembre de 1598, Loyola murió en la emboscada de Curalaba, durante el conflicto con los mapuches en la frontera sur de Chile. De un valle andino disputado por tributarios, la vida de Beatriz había pasado a una gobernación en guerra y ahora, de golpe, a la viudez, con una hija pequeña y sin el esposo que había administrado su patrimonio durante casi 3 décadas. En 1599, Beatriz regresó a Lima junto a su hija, bajo supervisión virreinal. Volvía, después de casi 30 años, al centro exacto del poder que había decidido cada uno de sus matrimonios. Lo que Beatriz decidió dejar. El 3 de marzo de 1600, Beatriz otorgó testamento en Lima, y este documento cambia, otra vez, el tono de toda la historia. Ella se presenta con estas palabras: «Yo, la colla doña Beatriz». No es un título oficial indiscutido dentro de la administración colonial, sino la forma en que ella misma reivindicaba su linaje frente al mundo que la rodeaba, en el documento más solemne y más personal que dejó. En ese testamento defiende la memoria de su linaje, ordena disposiciones detalladas sobre su patrimonio y establece algo notable para su hija: que Ana María pudiera elegir su propio estado, matrimonio o vida religiosa, cuando llegara a la edad correspondiente. El testamento reconoce por escrito un margen de decisión para el futuro de Ana María, un margen que no consta que Beatriz hubiera tenido al momento de escoger esposo. Pero el mismo testamento impide idealizarla por completo. Beatriz reconoce a las personas que dependían directamente de su casa, desde parientes hasta servidumbre, deja disposiciones funerarias precisas y entre sus bienes registra personas africanas esclavizadas. La misma mujer que reclamó dignidad y linaje para sí misma sostenía, sin ninguna contradicción aparente para su época, un patrimonio construido también sobre la esclavitud y sobre una red completa de vidas dependientes, no solamente la suya. Esto es exactamente lo que impide cerrar su historia con una sola etiqueta. No fue solamente una heredera despojada, ni solamente una mujer que defendió con éxito su linaje. Fue, al mismo tiempo, alguien controlada por decisiones ajenas durante toda su vida, y alguien que participó, cuando pudo, del mismo sistema de poder y explotación que la había convertido en pieza política desde niña. Que haya dejado escrito el derecho de Ana María a decidir su propio estado contrasta con el margen estrecho y poco documentado que tuvo Beatriz frente a sus propios proyectos matrimoniales. El 21 de marzo de 1600, apenas 18 días después de firmar su testamento, Beatriz murió en Lima. Años más tarde, entre 1611 y 1614, su hija Ana María se casó en España y recibió el marquesado de Santiago de Oropesa. El linaje que había salido de Vilcabamba hacia 1557, atravesando conventos, matrimonios negociados por otros y pleitos por tierras, terminó convertido en un título nobiliario español, transmitido al otro lado del Atlántico. Entonces, ¿qué fue Beatriz? Su margen de decisión estuvo profundamente limitado durante toda su vida. No consta que pudiera escoger libremente a Loyola, mientras que otros proyectos matrimoniales fueron negociados cuando ella todavía era una niña o una adolescente. Pero tampoco desapareció en silencio.
reclamó por escrito lo que consideraba suyo y dejó un testamento que reconocía a su hija la posibilidad de escoger su estado, casarse o ingresar a la vida religiosa. Su historia no es la de una princesa que resistió intacta, ni la de una víctima completamente sometida y muda. Es la historia de un linaje que el poder colonial no logró borrar del todo, pero que tampoco dejó sobrevivir sin transformarlo por completo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.